Muy buenos días. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro del credo, en el artículo Creo en la Santa Iglesia Católica. Y hoy vamos a comentar desde el punto 753 al 757, que tiene como título Los símbolos de la Iglesia. Son 5 puntos del Catecismo en los que se recoge cuáles son los distintos símbolos en los que en la Sagrada Escritura pues es expresado el misterio de la Iglesia. Hay una gran riqueza de simbolismos que pueden parecer muy dispares, muy distintos, pero que todos ellos confluyen a la hora de completar pues el rostro de un misterio. El mero hecho de que en la Sagrada Escritura se utilicen, como vamos a ver, pues ejemplos y metáforas muy distintas para hablar de la Iglesia, eso mismo pues trasluce que hay un misterio muy rico para ser expresado. Cuando hay una riqueza muy grande y nos damos cuenta que las palabras, los conceptos incluso se quedan cortos, echamos manos de muchas imágenes complementarias. Unas subrayan más un aspecto, otras subrayan más otro aspecto, y entre todas ellas, sumándolas todas, pues van conformando una imagen conjunta del misterio. Hay muchos aspectos, pues, particulares bajo los que se puede hablar del misterio de la Iglesia, y la Sagrada Escritura, pues, remarca uno y otro, y así va haciendo, pues, va dibujando, ¿no?, el misterio de la Iglesia. Leemos el primer punto, el punto 753. En la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del misterio inagotable de la Iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo, la de pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento todas esas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza de ese pueblo, el cual es desde entonces su cuerpo. En torno a este centro se agrupan imágenes tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la familia y del matrimonio. Bien, por lo tanto dice este punto del Catecismo que la imagen principal del Antiguo Testamento es la imagen del pueblo de Dios. Pueblo de Dios, esta es una imagen que especialmente remarca un aspecto, que es la de una elección histórica, una elección concreta, que hizo Yahvé para revelarse a toda la humanidad. La prueba de que Dios quería encarnarse y que Dios quería tomar carne y habitar entre nosotros y plantar su tienda entre nosotros, ¿no?, como dice también la Sagrada Escritura, la prueba de que eso lo quería hacer de una manera concreta, real, etcétera, bueno, pues es precisamente de que en algún sitio concreto tenía que hacerlo, ¿no? A través de algún pueblo concreto tenía que hacerlo. Allí, es decir, lo que no podía ser es que el Mesías o Jesucristo o Dios tomase carne al mismo tiempo pues en Israel y al mismo tiempo en la India y al mismo tiempo en América. No, es decir, Dios tenía que elegir algún pueblo concreto a través del cual venir a nosotros. Por lo tanto, hay una elección histórica que es la de un pueblo de Dios, un pueblo elegido, a través del cual Dios viene y se manifiesta a todos. Sabemos que eso fue motivo de abuso, porque de esa elección histórica que Dios hizo del pueblo de Israel, algunos pudieron pues extraer un equivocado orgullo de raza, sintiéndose pueblo elegido y quizás pudiendo mirar por encima del hombro al resto de los pueblos, no entendiendo que eran un pueblo de elección al servicio de toda la humanidad. Un pueblo de Dios elegido no por sus méritos, sino por puro amor de Dios, que opta por incluso por el pueblo no el más fuerte. Dios se podía haber revelado a través del Imperio Romano, y no lo hizo, o a través de la cultura griega, que era
pues quizás la que más había cultivado pues aspectos de la inteligencia, de la cultura, de la literatura, tampoco lo hizo. Eligió un pueblo insignificante, que no era el pueblo de los filósofos, ni era el pueblo de los guerreros, sino que era un pueblo insignificante. Hay pues un concepto, el de pueblo de Dios. Dios elige un pueblo entre el resto de los pueblos para manifestarse, para venir concretamente a nosotros. Es una elección histórica para tomar un camino de encarnación, de venir a nosotros. De alguna forma lo tenía que hacer Dios, de alguna forma tenía que venir aquí. Bien, esta es una imagen pues especialmente referida al Antiguo Testamento. Dios convoca a un pueblo. Para hacer un pueblo, para hacer una nación, para hacer un pueblo, pues hubo un montón de contingencias, ¿no? Pues históricas, pues la esclavitud de Egipto, como Yahvé rescata de la esclavitud de Egipto, va por el desierto y se va haciendo un pueblo. Se va constituyendo un pueblo. Incluso si hubo que hacer un peregrinar tan largo, ¿no? Pues por el desierto de 40 años antes de llegar a la tierra prometida, fue para que hubiese tiempo de crear conciencia de pueblo. Porque claro, allí en la esclavitud de Egipto, cada uno había ido, bueno, pues se había ido formando una conciencia individualista, cada uno a lo suyo, ¿no? A salvar su subsistencia, ¿no? Sálvese quien pueda, ¿no? En periodo de esclavitud. Y entonces era necesario configurar la conciencia de pueblo, y por eso esos 40 años de estar juntos, de convivir juntos, de afrontar situaciones conjuntamente, de ver las acciones de Yahvé y reflexionarlas. Dios forma un pueblo y tiene paciencia. Y a lo largo de los siglos va formando conciencia de que este es un pueblo y un pueblo de Dios. Bien, esta imagen, como dice este punto del catecismo, esta imagen es superada claramente o perfeccionada claramente en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento se continúa hablando, sí, de pueblo, pero ahora se dice que la cabeza de ese pueblo es Cristo. Tenemos aquí un par de textos. Efesios 1:22. Bajo sus pies sometió todas las cosas y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Cuando, pues en el Nuevo Testamento se añade, ¿no? Se perfecciona esa imagen del pueblo de Dios por esa imagen de cabeza y cuerpo de ese pueblo, pues aquí se añade un aspecto muy importante, que es la unión tan grande que hay entre Cristo y su Iglesia. Ya sabemos que estamos en una cultura en la que a veces se pretenden desligar esos dos misterios, ¿no? Cristo y su Iglesia. Aquello de yo creo en Cristo y no creo en la Iglesia. Y eso que, bueno, de ello hablaremos, porque quizás forma parte de esta especie de ideología de secularización, ¿no? Que tenemos. Pero lo que está claro es que cuando hay una imagen tan profunda en la que se habla de Cristo como cabeza e Iglesia como cuerpo de Cristo, pues es un misterio de unión absoluta, tan fuerte, que separar la cabeza del cuerpo es como decapitar, hacer una decapitación. Algo tan más violento es imposible, ¿no? Si a esta Iglesia la despojamos de Cristo, la decapitamos. Si a Cristo le despojamos de su Iglesia, bueno, pues precisamente le dejamos sin miembros, le dejamos pues sin la capacidad de expresar toda su riqueza a través de las manos que Él mismo ha querido formar, ¿no? A través del cuerpo que Él mismo ha querido hacer como expresión y sacramento de su riqueza. La imagen pues de la cabeza y del cuerpo pues es una imagen que subraya al máximo pues el misterio de unión y de inserción de Cristo en su Iglesia. No es que Cristo
fundase la Iglesia es que Cristo está en ella, y es porque la cabeza forma parte del cuerpo, de la persona. Bien, por lo tanto, estos son el aspecto que se subraya principalmente en este punto. Aquí se cita la Lumen Gentium en el capítulo 9, que es la Constitución dogmática sobre la Iglesia, de la cual se cita toda entera, pero voy a leer yo 2 párrafos que quizás sean los que más hacen referencia a este aspecto como de pueblo de Dios. Dice aquí: en todo tiempo y en todo pueblo son adeptos a Dios los que practican la justicia, los que obran conforme conciencia. Quiso Dios, sin embargo, santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados entre sí, sino constituirlos en un pueblo que le conocieran en la verdad y les sirvieran santamente. Eligió como pueblo suyo al pueblo de Israel, con quien estableció una alianza, y a quien instruyó gradualmente, manifestándose a sí mismo y sus divinos designios a través de su historia. Pero todo esto lo realizó como preparación y figura de la nueva alianza, perfecta, que había de efectuarse en Cristo. Bien, ¿qué subrayaría especialmente de este texto del Concilio Vaticano II que cita este punto del Catecismo? Pues que Dios ha querido salvar al hombre no individualmente y aislado entre sí. Es verdad que Dios dará su gracia a quien obre conforme a justicia en su conciencia. Pero eso no quiere decir que Dios quiera que la forma ordinaria de dar su salvación sea pues esa especie de individualismo que cada uno en su conciencia verá o tiene que discernir el bien y el mal de una manera aislada. No, sino que Dios ha querido formar un pueblo y Dios tiene un estilo comunitario. Y si uno se fija en la Sagrada Escritura, desde luego de ella una cosa que saca, pero en conjunto, no en una imagen concreta, es que Dios tiene un estilo comunitario. Desde luego la pedagogía de Dios choca mucho con esta tendencia que tenemos hoy en día a ir por libre, a esto de ser autodidactas, a pretender tener con Dios una relación así individual y que parece que los demás nos molestan en nuestra relación con Dios. Dios tiene un estilo comunitario y tenemos que purificar mucho nuestro individualismo, una tendencia tan grande que tenemos al individualismo en nuestra cultura pues occidental, ¿no? Tenemos que purificarlo mucho para poder recibir la revelación de Dios. De lo contrario, no entenderemos muchas cosas de la Sagrada Escritura si no purificamos este individualismo que tenemos. Así pues, repito esta frase: quiso Dios santificar y salvar a los hombres no individualmente y aislados entre sí, sino constituirlos en un pueblo. Vamos, por lo tanto, a meditar en este aspecto, a meditar pensando en cómo Dios, que nosotros no somos quien para juzgar a Dios y juzgar sus razones, pero Dios ha juzgado más conveniente, más adecuado para revelarse, hacerlo a través de un pueblo que no teniendo una especie de mera relación directa con las conciencias. En esta cultura nuestra, pues parecería que nosotros, que esta cultura secularizada, hubiese preferido que Dios hubiese tenido una especie de contacto directo con todas las conciencias, ¿no?, sin que entre ellas tenga que haber ninguna dimensión de comunitaria. Pues no es así. Dios ha querido formar un pueblo entre nosotros. Y que la revelación no pues se encauce por ese camino, preservándonos, yo diría, de muchos peligros de subjetivismo, porque cuando uno reduce la relación a Dios al interior de su conciencia, a lo que le dice su conciencia, pues está a merced de muchos peligros de subjetivismo y al final hacerse un Dios a su medida. Porque claro, si Dios queda reducido únicamente a lo que en mi conciencia yo entiendo que Él me dice, pues bueno, todos nos conocemos, ¿no? Todos nos conocemos y sabemos que a veces hacemos de la conciencia, pues hacemos un cajón desastre en el que cada uno hace de su capa un sayo.
Insistamos pues en esto y meditémoslo brevemente. Dios no ha querido salvarnos individualmente. Somos pueblo de Dios. Cristo ha sido constituido cabeza de este pueblo de Dios. Alabado sea Jesucristo.